Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a leerles el cuento que escribí recientemente. Espero que les guste, que lo disfruten y sobre todo que lo compartan, ¿no? Titula, como vemos aquí, El Gran Abismo, escrito por mí. Y bueno, este cuento fue inspirado por la canción que escuchamos muy levemente de fondo llamada En la cornisa de Pablo Olivares. Procedemos a la lectura. Aquel abismo, como era de costumbre, todos los días, una vez más Gastón se lanzaba como ya lo había hecho durante más de 10 años, todas las noches después de volver a trabajar. No tenía un horario, pero generalmente lo hacía en ese momento. Cuando Gastón tenía aproximadamente 16 años, vivió un evento paranormal y repentino. Él, junto a su papá, tenían un vínculo especial. Un día ambos fueron a la montaña. Como Gastón era un joven bastante curioso y le gustaba explorar todo sitio para conocerlo más a fondo, le pidió permiso a su papá, quien estaba afanado por encender una fogata para que también lo dejara explorar un poco aquella montaña. Su papá le dijo que podía hacerlo, pero que lleve junto a él su celular y que no se aleje mucho. Gastón obviamente accedió y lleno de emoción se fue para dar una más de sus famosas expediciones. Pero quizás esta no sería una más, no sería una común. Gastón estuvo recorriendo el lugar por bastante tiempo sin encontrar algo fuera del lugar, que se puede encontrar en cualquier montaña común, es decir, rocas, árboles, el terreno que no era completamente plano, sino que tenía subidas y bajadas. Pero como era de esperar, él tenía todo lo necesario para explorar, pues no era la primera vez que junto a su familia se adentraban a conocer nuevos lugares, aunque no solían ir demasiado lejos de donde vivían, pues solían decir que donde estaban habían lugares igual de interesantes que fuera de su país o su ciudad, porque no todo era conocido o explorado, y que podían encontrarse con grandes misterios sin tener que gastar o invertir tanto tiempo y dinero. Era la primera vez que habían ido a este lugar, por eso a Gastón le emocionaba tanto recorrerlo, pero ya después de haber caminado bastante, no encontró nada realmente interesante. Su celular en ese momento comenzó a sonar y él contestó de inmediato. ¿Dónde estás, hijo? Por fin pude encender la dichosa fogata, dijo su papá con aire de cansancio, pero también alivio. Iré un momento. Ya recorrí casi todo el lugar. Y... malas noticias. Nada que valga la pena realmente, dijo Gastón en tono decepcionado y un poco agitado. Está bien, cualquier cosa me llamas. No tardes mucho, que empiezo a tener hambre, afirmó su papá, riendo levemente. Colgaron la llamada y Gastón se dispuso a caminar hacia el lugar de donde había venido. A sus 16 años tenía un gran sentido de orientación, debido justamente a los constantes viajes familiares que solía tener con su familia. Aunque esta vez su hermana y mamá prefirieron quedarse en casa, porque solían ver muchos tutoriales de masas horneadas y les gustaba poner a prueba todo lo que veían. Además, prefiero estar en casa y que sea día de chicas. Y ustedes tendrán su día de chicos, dijo su hermana, cuando él y su papá trataban de convencerlas para que los acompañasen. Gastón siguió caminando, pero esta vez notó algo que en el camino de ida no había visto. Era un sendero que llevaba cerca a una especie de cueva pequeña. Su instinto de seguridad le aconsejó que no fuera por allí, pero lo acalló su corazón aventurero. Decidió ir con precaución y con su celular en la mano y listo para llamar a su papá. No tenía mucho miedo, pues no era común ver animales salvajes en donde vivían,
incluso en lugares un poco alejados a donde estaban. El lugar, como es natural, estaba muy poco iluminado, por lo cual Gastón utilizó la linterna de su celular. La cueva era bastante pequeña y parecía vacía. Sí, fue interesante encontrarla por el frío que estaban pasando, ya que él le diría a su papá para que vayan después a aquel lugar, que parecía perfecto para quedarse y refugiarse. Claro, después de comer, afirmó Gastón en su mente. Se dispuso a salir del lugar, pues no tenía nada interesante, solo que antes de hacerlo quiso ver de cerca algunas piedras enormes de las cuales estaban formadas naturalmente las cuevas. Se acercó a una en particular que parecía mucho más hundida que sus compañeras que estaban a su lado. De repente, sintió como una fuerza o algo extraño parecía jalarle de la mano, luego del brazo, y así de todo el cuerpo poco a poco. Su visión se hizo oscura como al momento de ver la extraña cueva antes de entrar, y sintió como si el suelo hubiera desaparecido y repentinamente estuviera cayendo por un abismo. Estuvo así por horas, según él. Todavía sostenía en la mano e intentó llamar a su papá, pero no tenía señal. De hecho, no podía ni usar su celular en general, solamente podía ver la hora, lo cual hizo constantemente, pero el reloj no funcionaba, o eso creía él, pero no había notado que en realidad desde que empezó a caer, el tiempo se había detenido. De un momento a otro, sintió como el descenso era más lento y su cuerpo parecía reacomodarse de repente. Así como sintió que el suelo había desaparecido, éste reapareció. La oscuridad se fue y él se encontraba parado tocando aquella extraña roca. Levantó la mano y volvió a tocarla, pero ya no ocurría nada. Fue extraño. ¿Habría sido todo producto de su imaginación? No entendía qué acababa de pasarle. Se fijó la hora en su celular y era exactamente la misma que cuando estaba cayendo por el abismo. Salió del lugar a toda prisa y quería contárselo todo a su papá y volver a aquel misterioso lugar. Al fin pudo llegar a donde él estaba, ya listo con el clásico pan con atún que solían comer en sus expediciones y con un fuego que le hizo estremecer totalmente el cuerpo, que solo en ese momento pudo notar que estaba entumecido. Se apresuró para sentarse en una piedra que su papá previamente había instalado, y él lo recibió con un pan en la mano. Entonces, ¿no encontraste nada interesante?, le dijo su papá. No te desanimes. La mayoría de las montañas suelen ser así, pero la siguiente vez estaba pensando en que exploremos unos nevados un poco más lejos de lo que venimos esta vez. Gastón estaba distraído completamente. Solo pensaba una y otra vez en lo que había pasado, y como el tiempo no avanzaba en aquel extraño lugar, y como toda esa situación lo hacía sentir, era como si estuviese desconectado de todo y de todos. Desde el momento en el que entró a esa cueva, no se dio cuenta, pero poco a poco fue cambiando todo lo que él era y representaba. Muchas personas, incluyendo su familia, no podían reconocerlo. Parecía como si ese lugar se hubiera llevado una pequeña parte de su ser, y esto iba incrementando. Pues Gastón iba a ese lugar todos los días después de clases. Nunca le había contado nada a nadie. Simplemente se sumergía en esta cueva y caía una y otra vez en aquel abismo que estaba poco a poco destruyéndolo de una manera silenciosa, pero a la vez letal, como si estuviera desangrándose poco a poco. No era una muerte dolorosa, era lo que se conocía como estar muerto en vida. Los años iban pasando, pero este nuevo hábito que Gastón había adquirido fue evolucionando. No pasaba un solo día en que él no fuera a su pequeña cueva anhelante de su gran abismo. Gastón ya no sonreía, ya no le interesaba nada
y los sueños que antaño había anhelado cumplir habían desaparecido casi completamente. Esto ya se había vuelto demasiado sospechoso para las personas que le rodeaban, en especial su familia y amigos cercanos, quienes lo conocían muy bien, se dieron cuenta, aunque tarde, de estos cambios. Bro, ya no disfrutas este juego como antes, le dijo Jamil, quien era su mejor amigo. ¿Qué te está pasando? Desde hace tiempo que siento que ya no eres el mismo. Incluso ahora puedo ganarte y antes me era imposible. Simplemente el alumno superó al maestro. Es muy común, dijo Gastón, casi como un suspiro y con una leve sonrisa. No solo es con el juego, sino con todo. Micaela, tu crush, ya no me hablas de ella, ni la miras con tu carita de baboso. Tus calificaciones han ido bajando, ya casi nunca sales de casa y ni hablar de tu actitud, respondió Yamil mientras hacía una combinación de varios movimientos con la palanca para hacerle un combo en el juego de peleas y terminar ganando. Oye, ni siquiera mis papás me reprochan tanto. Solo disfruta. Ahora me ganas en los videojuegos. Micaela, pues también te gustaba a ti, ¿no? Sé feliz ahora que tienes el camino libre. Es más, les doy mi bendición, afirmó Gastón, haciendo con su mano derecha como el símbolo de la cruz. Ambos amigos se rieron y el tema simplemente fue dejado en el olvido, a pesar de que habían muchos cambios negativos en la vida de Gastón que fueron muy notables para todos quienes lo conocían. Realmente su sentido del humor y alegría parecía que se mantuvieron, así como cuando pasa un huracán y destroza toda tu casa. Pero aún tienes tu cama, que fue lo único que se quedó intacto, y haces como si no hubiera pasado nada, y te acuestas todos los días ahí, ignorando el frío y todo lo que antes del huracán era la casa. Así Gastón hacía que los demás no notaran que estaba tan diferente, pues sonreía, era feliz, disfrutaba la vida. Por lo menos eso era lo que todos creían respecto a él. No, más bien lo que él les hacía creer. Estaba en el mundo, en su casa, en clases, en familia y en viajes. Estaba presente físicamente, pero hacía mucho que él ya se había desconectado de todo esto. La vida como la conocemos para él era simplemente pasar por el gran abismo una y otra vez hasta que una vieja conocida, con vestido negro, pasara por él. No le era ajeno, era como ascender de un abismo a otro. Es cierto, tuvo familia, fue profesional, trabajó, prácticamente llenó por completo todo el formulario de lo que es tener una vida normal, como se considera. Quizás una vida sin emociones fuertes, pero estables, más digna de lo que a los pobres se les daba por soñar. Pero incluso esos niveles de necesidad mantienen a las personas con anhelos, esperanzas y emociones para seguir luchando y superarse cada día, lo cual Gastón ya no sentía. Lo que él nunca supo ni entendió es que ese abismo, más allá de lo sobrenatural y fantástico, lo había creado y estuvo alimentándolo él mismo por muchos años en su interior. Bueno amigos, espero que les haya gustado este cuento. No se olviden de darle like, compartirlo y pues nos vemos hasta la próxima con el siguiente video.